en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y bueno, es nuestro tema especial para este primer domingo de enero. ¿Cuántos saben o han identificado en este inicio de nuevo año, mis hermanos, en las noticias, en programas como hoy, en programas como Vida TV, algo así, y otras que están en el canal 4, etcétera? Me llamaba mucho la atención algo que es común en este mundo que va cada día de mal en peor. Y bueno, no porque nosotros lo digamos, sino vemos la condición. Y algo que es claro en todos los inicios de año es que se busca que las finanzas, que la salud y el amor sea mucho mejor que el año pasado. Y muchas veces este mundo, para lograrlo, fíjese que buscan diferentes asuntos para lograrlo. Por ejemplo, algunos caen en el error en este mundo de la superstición. Y bueno, no están exentos algunos creyentes, pero es más común en los no creyentes que caen en la superstición. Y esta palabra superstición significa, o dice el diccionario secular de la Real Academia, que es una creencia extraña. Fíjese, eso es superstición, hermano. Se dice que es una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Significa también fe desmedida o valoración excesiva respecto a algo. Ahora escucha sus sinónimos de la palabra superstición. Sus sinónimos son ocultismo, fíjese, chamanismo, totemismo, nahualismo. ¿Les suena a algunos? Algunos que estuvimos tal vez, bueno, en este caso mi esposa y yo de misioneros, nos encontramos con, bueno, muchas supersticiones que habían nahuales, ¿verdad? Hombres que se hacían animales, etcétera. Bueno, pues mucha gente sin Dios, mis hermanos, hace cosas extrañas solo para buscar con afán tener buena salud, buen dinero y buen amor. Muchos están en busca de la felicidad. Fíjate que en las costumbres mexicanas hay rituales familiares durante la celebración de Año Nuevo, y no sé cuántos de allá pues venimos, ¿no? Antes estábamos en tinieblas, no conocíamos a Dios. Y déjame recordarte un poco de estas costumbres mexicanas que se hacían en Año Nuevo o que muchos hicieron en Año Nuevo. Por ejemplo, utilizan ropa interior de colores. Espero que ningún creyente haya caído en ese error. Ya me dijo el pastor. Según su superstición, es para atraer buena suerte en diferentes ámbitos. Y algunos reporteros, otros de chismes, pero aún los de información pues importante, ellos dicen: yo creo en eso. Pues tú no crees, tú eres escéptico, le decía a algunos de los amigos en estas mismas televisoras. Ellos dicen que esto hacen, que se visten en su ropa interior de colores para, según ellos, traer buena suerte. También pasear con las maletas. ¿Alguien hizo eso? ¿Verdad? La toman y alrededor, van alrededor de una cuadra, y esto simboliza el deseo de viajar y explorar durante el próximo año.
Entonces quizá algunos dijeron, bueno, pues en el nombre de Jesús, y salieron con su maleta. Es curioso y a veces difícil. Ahora, fíjate que una de las costumbres más arraigadas en México es el consumo de las uvas de la suerte. ¿Alguien lo hizo? Pocos minutos antes de la medianoche, las familias se reúnen alrededor de la mesa con 12 uvas en la mano. Cada una representa, según esta tradición, un deseo para cada mes del próximo año. Y este ritual simboliza la esperanza y la buena fortuna para el año por venir. Otros se van a asuntos más extremosos. Por ejemplo, en su afán de buscar salud, dinero y amor, terminan visitando chamanes. ¿Qué crees? Santeros, brujos e incluso centros espiritistas, donde según ellos hablan con sus muertos para hablarles de su futuro. Y bueno, todo este asunto, mis hermanos, que se hace como tradición en nuestro país y muchos países, porque esto no solamente es en México, ha llevado o tiene como resultado dejar a Dios a un lado. El hombre, hermano, con todas estas costumbres, aunque algunos se llamen o tengan el eslogan de iglesia tradicional o otras religiones, incluso sectas, lo único que están manifestando es hacer a Dios a un lado. Y también, hermano, nos encontramos ante gente que no tiene sentido de nada. Es decir, no creen en la esperanza porque no creen en Dios. No les importa si tienen o no tienen dinero, no les importa si tienen salud o no tienen salud. A ellos no les importa nada. Este otro tipo de gente, hermano, esa gente vive enojada con Dios. Culpan a Dios, incluso terminan diciendo, ¿por qué Dios me trajo a este mundo? Yo no quería vivir. Me tocó ver a un predicador darle el mensaje de salvación a dos jóvenes, y uno de estos jóvenes que se dijo ateo, en su plática el predicador lo lleva a reconocer que él manifiesta un enojo hacia Dios, y en su enojo es: yo no quería venir a este mundo, yo no le pedí a Dios venir a este mundo. Entonces encontramos, hermanos, casos como estos donde el objetivo de nuestro enemigo, Satanás, es desviarnos de Dios, alejarnos de Dios, alejarnos de sus promesas, de sus bendiciones. Sin embargo, mis hermanos, no así los hijos de Dios. Aun cuando digo que el enemigo, hermano, intenta alejarnos, separarnos, los hijos de Dios, los que están cimentados en una fe real, mis hermanos, ¿qué cree? Ellos no hacen a un lado a Dios. Es decir, aquellos cristianos que con propósito de año, hermano, escuche bien, buscar primeramente tener una fe más sólida. Ahora yo pregunto, ¿cuántos a inicio de este año o viniendo para la iglesia o en tu despertar dijiste: Señor, quiero buscarte cada día más? Señor, necesito afirmar mi fe, necesito ser más estable, necesito ser más firme contigo, necesito estar más comprometido, necesito una fe capaz de manifestar con hechos, no solo con palabras, que realmente soy tu hijo, que soy un hijo de obediencia, que sabe soportar tiempos no difíciles. ¿Cuántos saben que estamos en tiempos difíciles, hermanos? Son tiempos difíciles, y de aquí para adelante, hermanos, se pondrá cada vez más difícil. Así que como iglesia, mis hermanos de Cristo, necesitamos cuidar este año nuevo
aún más, mis hermanos, escuche, con una vida espiritual personal. Necesitamos cuidar más nuestra vida familiar y necesitamos cuidar todos aquellos que estamos sirviendo y los que van a servir, pues necesitamos cuidar nuestra vida ministerial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues buscar una renovación, buscar una evaluación, mis hermanos, y buscar la esperanza que tenemos en las Escrituras. Así es que nuestro mensaje de hoy, mi hermano, tiene como propósito que nosotros renovemos nuestras fuerzas, así como hoy lo estábamos cantando. Tú eres, Señor, quien renuevas nuestras fuerzas. En este sermón, hermano, aprovechemos y evaluemos nuestras vidas cristianas. Diga conmigo, del 1 al 10, ¿cómo calificas tu vida cristiana? Ya lo que viviste en el 2024, hermano, ahora haz una evaluación para este domingo, este día que el Señor nos dio, para de aquí, si Dios quiere, terminar un 2025. ¿Cuántos dicen amén? Así es que independientemente de los tiempos difíciles, independientemente de cómo la gente está buscando ellos pues tener una esperanza, tener economía, estar establemente, tú y yo, mis hermanos, independientemente de esos tiempos difíciles y desafíos y oportunidades que el nuevo año nos traiga, debemos buscar poderosamente las promesas del Señor. ¿Sabe para qué? Para afirmar su reino, su justicia en nuestras vidas. Ya que solamente así, hermano, podremos terminar la carrera que tenemos por delante. ¿Cuántos esperan con pasión la segunda venida de Cristo? Bueno, entonces tú y yo, hermano, no podremos avanzar en el reino de Dios si no buscamos y abrazamos poderosamente sus promesas. Ahora, tomando nuestro texto de hoy, que es Mateo capítulo 6, ¿ya está ahí? Vamos a leer, mi hermano, que dice lo siguiente en Mateo capítulo 6, verso 33, que dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu gracia. Gracias, Señor, porque estoy aquí arriba por tu gracia. Señor, sabemos que no lo merecemos, pero es tu gracia quien nos lo permite hacer. Padre, háblanos a través de tu palabra. Dame el denuedo, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, me guíe para hablar tu verdad. Que tu iglesia sea bendecida a través de tu palabra. Señor, ayúdanos a buscar fuertemente, Señor, este año tu reino, tu justicia. Señor, ayúdanos a buscar cumplir con tu voluntad. Cumplir, Señor, en obediencia, en sujeción, con corazones humildes, con corazones honestos, con corazones íntegros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amado Dios, tuyo es el reino, el poder y toda la gloria. Y la iglesia dice, amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Amén. Amén. Ahora, este verso, hermano, que acabamos de leer, tiene un contexto desde el capítulo 5 al capítulo 7. De hecho, Mateo 5, hermano, al 7 es conocido como el Sermón del Monte. Jesús hace una exposición de principios de la ética cristiana. Es decir, es conocido también entre los eruditos como la regla de oro, donde dicen que todos debemos vivir. Así es que aquí Jesús da principios como la oración, la generosidad y el ayuno. Ahora, pon mucha atención en esto porque tiene que ver mucho con Mateo 6:33. Aquí también encontramos en este sermón del monte, hermano, desde el capítulo 5 al 7, principios de cómo amar a tu prójimo como a ti mismo. Haz a los demás lo que quieres que hagan contigo. También encontramos principios donde nosotros somos testimonio
y Jesús dice que somos la sal de la tierra, que somos la luz de este mundo. Encontramos principios de justicia. Por ejemplo, saca la viga de tu ojo antes de sacar la paja del otro. Este sermón, hermano, tiene varias enseñanzas redentoras. Por ejemplo, si alguien te golpea una mejilla, ofrécele también la otra. Ama a tus enemigos y bendice a los que te persiguen. Y también tiene enseñanzas realmente inesperadas. Por ejemplo, si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela. O sed perfectos porque yo soy perfecto. Pero hay algo más. No puedes servir a Dios y al dinero. Estas palabras del Sermón del Monte, hermano, no son una colección casual de las enseñanzas de Jesús, sino más bien fueron bien organizadas. Dios mismo, hermano, dio este tema de una manera hermosa. ¿Para qué? Para todos los seguidores de Cristo, los hijos de Dios, para que recordemos y meditemos seriamente en estas palabras. Este sermón de Jesús, hermano, fue dicho para los hijos del reino. ¿Cuántos de aquí son hijos del reino? ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? ¿Cuántos de aquí ya aceptamos a Jesús? Recordemos que Juan decía que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas los que le han recibido, ¿qué dice la palabra del Señor? Les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que quiere decir que a esto vino Jesús, a rescatarnos. No vino a condenarnos, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es lamentable saber que muchos no han tomado su decisión. ¿Sí lo sabes? Hay gente que no ha decidido seguir a Cristo, tomar su cruz, pagar un precio, negarse a sí mismo y decir: Jesús, tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador. Lo que implica que una persona que no ha decidido por seguir a Cristo, que Él sea su Salvador, mis hermanos, dice Juan 3:17 al 19, que esa persona está bajo condenación. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Sí dice así la Escritura? Y dice en el verso 19 de Juan 3: y esta es la condenación que ha venido al mundo. ¿Cuál, hermano? Que el hombre, ¿qué? Ama más las tinieblas que la luz. Todo lo que dije al inicio, hermano, en torno a cómo busca el hombre sin Cristo, y eso representa que está bajo condenación, es porque ellos buscan, lejos de Dios, cómo estar en paz consigo mismo, cómo alcanzar una aparente felicidad. Sin embargo, hermano, aun aunque muchos lo han logrado, que tienen mucho dinero, tienen muchas posesiones, ¿qué cree? No son felices. Pero deje de eso, no son salvos, hermano. Podrán terminar su vida llena de dinero, pero ¿qué cree? Vacíos de salvación. Porque la única persona que puede llenar la vida del hombre, salvándola, se llama Cristo Jesús. Ahora bien, mis hermanos, en este sermón Jesús algo hermoso hace en su enseñanza, y algo céntrico de esta enseñanza entre Mateo 5 al 7 está precisamente la oración, una oración que Jesús hace al Padre para enseñarle a sus discípulos ¿a qué? Precisamente a conocer la voluntad de Dios, a conocer el Rey de reyes y Señor de señores, al único santo que es 3 veces santo, al que merece toda la gloria. De manera que Jesús ora diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo.
Que tu nombre sea, dice esta versión, tratado como santo. El verso 10 dice de Mateo capítulo 6, tú lo puedes leer en casa, del verso 9 al 14, y el verso 10 dice: que venga tu reino y cumplas en la tierra tu voluntad como se cumple en el cielo. En la traducción lenguaje actual se lee estos versos de la siguiente manera: que todos reconozcan, digan todos, todos, hermanos, ¿cuántos de aquí somos hijos de Dios? Bueno, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. El verso 10 se lee: ven y sé nuestro único Rey. Que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Entonces Jesús nos dice en Mateo capítulo 6 verso 33, lea conmigo, mis hermanos, nuevamente, léalo fuerte. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si nosotros seguimos leyendo, mis hermanos, a partir del verso 19 de Mateo 6, encontraremos el contexto de por qué Jesús da estas palabras. Y dice en el verso 19 de Mateo 6: no os hagáis, ¿qué dice, hermano? Tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín, ¿qué dice? Corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, ¿qué dice, hermano? Allí también está vuestro corazón. Mira lo que dice el verso 24: ninguno puede, ¿qué, hermano? Servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. ¿Sí dice así, hermano? Y fíjate que estas palabras son precisamente la relación con el mundo. La relación, hermano, de un mundo que tiene una necesidad y que su seguridad, hermano, la encuentra en sus posesiones económicas. Por eso el verso 25 dice: por tanto os digo, ¿qué dice, hermano? No os afanéis. ¿Sí dice así? Por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Verso 26: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanéis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Verso 29: pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿Cómo dice, hermano? Hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, ¿quién es un gentil, hermano? Que no tiene a Dios en su vida. Ya vimos lo que hace un gentil. Busca las cosas, hace cosas por superstición, o hace cosas que terminan desagradando a Dios, cayendo en ocultismo. Dice, bueno, porque los gentiles, es decir, los que no tienen a Dios, los que no conocen a Dios, los que no tienen temor de Dios, buscan todas, diga conmigo, todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, ¿qué dice, hermano? Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33:
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. Ahora, algo que nos enseña Jesús primeramente en este verso, hermano, es mandamientos, pero también sus promesas. Jesús nos enseña primeramente un mandamiento, pero también acompañado de promesas. El mandamiento dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas. Aquí está la promesa, hermano. Y todas estas cosas, ¿qué cosas, hermano? Comida, ¿qué más? Bebida, vestido. Dice: y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sí dice así, mis hermanos? Entonces, algo que hace Jesús, hermano, primeramente es darnos un mandamiento, pero también hablarnos de promesas. Y yo quiero hablarte, antes de centrarme en el mandamiento, es importante, hermano, en este sermón, porque el propósito de este sermón es fortalecer nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Porque el propósito de estas palabras para sus discípulos era fortalecer su fe. Recordemos que estas palabras, hermanos, van en dirección a la crucifixión, al padecimiento, al sufrimiento. ¿Para qué? Para que en esa cruz donde hay dolor, tristeza, angustia, soledad, la ira de Dios, ¿sabe qué se convertirá para nosotros los hijos de Dios? En gozo, en paz, en consuelo. Así es que, mis hermanos, algo que tiene que hacer Jesús es fortalecer a sus discípulos, quienes van a representarlo en esta tierra. Eran estos hombres, hermanos, que comenzaron siendo discípulos y terminando, ¿y sabe cómo terminaron? Siendo servidores. No solo seguidores de Jesús, sino siendo servidores de Jesús. En Mateo capítulo 20, verso 27 y 28, Jesús les dice claramente cuál era el propósito de esa cruz. ¿Cuál es el propósito del reino de los cielos a esta tierra? Recordemos que el pueblo de Israel, hermanos, sufría por el acoso romano. La mayoría de estas palabras, hermanos, que encontramos en el Sermón del Monte, donde dice que era multitud de gente a la que le seguía, recordemos también el milagro de Jesús que hace a 5,000 gentes, y la mayoría de gente que le seguía a Jesús, ¿sabe qué era? Era gente pobre, marginaria, menospreciada. Recordemos, por ejemplo, a la mujer de reflujo, ¿recuerdas? Y podemos encontrar a muchos, gente como que estaban leprosos y no podían acercarse al pueblo, mucho menos entrar al templo. Y mucha gente, hermano, que tenía muchos sufrimientos, era la mayoría de gente que seguía a Jesús. Los discípulos están aprendiendo de su maestro acerca del reino de la salvación, de las buenas nuevas, de lo que es el evangelio. Y no, bueno, todos sabemos que evangelio significa buenas noticias. Pero estas no son simples noticias, es el reino de Dios que representa precisamente en persona. ¿Y quién era la persona? Cristo Jesús. De manera que lo que va a hacer Jesús y lo que hizo Jesús en cada sermón que él daba, en cada palabra que él expresaba, como a la samaritana, como a Nicodemo, como a Jairo, como a este líder de una, se me olvidó, de los romanos. ¿Recuerdas que él pide que sane a uno de sus siervos y Jesús le sana? De manera que Jesús, mis hermanos, en todas estas palabras, en todas estas enseñanzas, lo que Jesús tenía y quería hacer era fortalecer la fe de la gente y decirles: su reino no es de esta tierra. Por ejemplo, mire lo que dice Pablo en Filipenses capítulo
3, por favor. Filipenses 3, 18, si no mal recuerdo. No. Se me fue mi texto. Bueno, Pablo le dice aquí a los filipenses que no son de este reino, sino son de dónde, hermano. ¿Qué? ¿Filipenses qué? Ok, verso 20, gracias mi hermano. Dice, mas nuestra ciudadanía, ¿qué dice hermano? Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, Jesús lo que quiere hacer es fortalecer la fe de los discípulos, de los que van a continuar, hermano, predicando el Evangelio, de aquellos que tienen la responsabilidad de dar buenas nuevas, de enseñarles que el descanso del hombre no se encuentra en lo que tiene, en lo que posee, sino en el único Dios vivo y soberano. Hermano, estas palabras pueden sonarte como algo común, como algo básico, yo ya lo escuché, pero sabes, hermano, hasta el día de hoy a veces no he dejado de recibir mensajes a inicio de año que la situación en el matrimonio, en la casa, en la economía, en la salud no está bien. ¿Sabe cuántos mensajes recibí esta semana? Podemos nosotros recibir y decir estos mensajes, hoy es algo básico, y sí es un tema básico. Estos versículos, hermano, son fundamentales, aunque nuestro tema sea un tema básico. Pero sabe, hermano, una cosa son los dichos y otra cosa son los hechos. De manera que la iglesia de Cristo, hermano, necesita fortalecer su fe. ¿Sabe para qué? Para tener una vida más sólida, más comprometida, más fiel. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque el pastor conoce a sus ovejas. Y esa es mi responsabilidad. Salomón decía que el pastor debe de conocer que la condición de las ovejas. ¿Para qué? Para orar a Dios, pedir su dirección y enseñar a la iglesia lo que Dios quiere hacer, hermanos. Así es que lo primero, hermano, que yo quisiera compartir contigo es las promesas. Diga conmigo, promesas. Dígale a tu hermano que está a su lado, mi hermano, ¿cómo andas en las promesas? En las promesas de la palabra de Dios. ¿Sabe? Un cristiano que abraza las promesas de Dios se santifica. Un cristiano que abraza las promesas de Dios es más justo cada día. Es un cristiano más íntegro. Es un cristiano sincero. Es un cristiano más devoto. Ahora, esto que estoy diciendo, hermano, no estoy llevándolo a una super espiritualidad. Porque muchos, mis hermanos, creen que no pueden cumplir con estos estándares que Jesús pone a la vida de sus discípulos, pero ahorita entraré ahí. Entonces, mis hermanos, vamos a hablar de las promesas. Dígale al que está a su lado, mi hermano, abraza las promesas de Dios. Amén. Amén o no amén. Bueno, pues si es amén, dele un abrazo fuerte, dele una ofrenda de palmas a nuestro Señor. Ahora va a decir, pastor, ¿para qué di aplausos? Bueno, escucha lo que dice Jesús. Y todas estas cosas se os añadirán. Bueno, es cierto, ahorita vamos al mandamiento, pero quiero presentarte primero esas promesas que necesitamos para que tú y yo, mis hermanos, terminemos, si Dios quiere, un año, ¿qué cree? Con una vida cristiana más sólida. ¿Por qué? Bueno, porque ponemos en primer lugar el reino de Dios. Amén. Y no piensas en tu bienestar físico.
No piensa solo, mis hermanos, en hacer tesoros terrenales, sino tesoros espirituales. Ahí es donde vas a encontrar tu provisión divina y el cumplimiento de estas promesas que el Señor nos hace. Por ejemplo, mira lo que el salmista dijo acerca de las promesas de Dios. Salmos 46:1. Dice así: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Jehová de los ejércitos está con nosotros, dice la traducción lenguaje actual. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. De manera, hermano, que el punto de partida para este inicio de año debe de ser, ¿sabe qué? El Dios de la esperanza. El problema, hermano, en el que podemos caer muchos cristianos es en enfocarnos más en nuestros problemas actuales. Híjole, pastor, debo tanto dinero, debo tantas rentas, tengo que pagar esto de mis estudios, tengo que hacer esto. Pastor, tengo un montón de problemas con mis hijos. Pastor, tengo problemas en el matrimonio. Pastor, tengo problemas de todo esto. Escucha, hermano. El punto de partida para un inicio de año no es, déjame llevarte a Mateo 6, verso 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No, hermano. Jesús comenzó diciendo, y ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga tu reino y hágase tu voluntad. Para poder cumplir la voluntad de Dios, lo primero que debemos hacer de inicio de año, hermano, es, ¿sabes qué? Abrazar el Dios de la esperanza. El Dios que cumple su palabra. Dios es fiel y Él promete estar con nosotros, hermano. Aquí es donde debemos empezar a lidiar bíblicamente con las crisis en el matrimonio. ¿Alguien está en crisis en el matrimonio? No me diga. ¿Alguien está en crisis en el trabajo? Quizá alguien no tenga trabajo y está buscando trabajo o un mejor trabajo. Quizá está orando y diciéndole: Señor, si me permites ir a los Estados Unidos, aunque sea mojado. Bueno, pues mojado te van a regresar. Tiene crisis en la familia o incluso, hermano, crisis en la iglesia. Alguien que tiene crisis en el matrimonio, crisis en el trabajo, crisis en la familia y solo ve la crisis, hermano, terminas haciendo una crisis con la iglesia. ¿Sabes cómo? Dejando de congregarte. Entonces, mi hermano, no es buscar preocuparte en un sentido negativo, sino más bien pedirle a Dios que te ayude a creer en sus promesas. Si algo debimos haber hecho, en lo personal lo tuve que hacer y lo tengo que hacer, es pedirle al Señor que me ayude a creer en sus promesas. ¿Usted cree que no batallamos? Bueno, en lo personal yo batallo con mi carne, con el mundo y con el diablo, que siempre me está diciendo: ¿y qué vas a enseñar? Tú ni enseñas, tú ni sabes, tú ni esto, tú ni podrás, tú ni esto. Ya te estás haciendo viejito, ya casi no ves. Ya te duele una rodilla. Y no estoy usando estas palabras para hacer reír a la audiencia del Señor. No. Hermano, ¿sabes cuántas cosas vienen a mi cabeza? Y yo creo que también vienen muchas cosas a tu cabeza, a tu corazón, a tu alma. Quizá estás desanimado de muchos puntos. El asunto, hermano, es que te decía, el Dios de la esperanza es con el cual tú y yo necesitamos abrazar. ¿Para qué? Para poder soportar las crisis en el matrimonio, en el trabajo, en la familia. Pero ¿sabe cómo? Con sabiduría. Por eso Pablo oraba, dice en Colosenses capítulo 1 verso 9, y Pablo oraba
pidiendo ayuda a Dios por los colosenses, por los de Éfeso, por los filipenses, por los tesalonicenses. Dice que él oraba por todas las iglesias. ¿Sabe para qué? Para que fueran llenas de conocimiento, de sabiduría y de inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que supieran arreglar sus momentos de crisis en el matrimonio, de crisis en el trabajo, de crisis en la familia y de crisis en la iglesia, como tomados de Dios. Recuerdan a Santiago decir en el capítulo 1 de Santiago, verso 2 al 5, que si alguno tenía falta de sabiduría, ¿cómo aplicar ese conocimiento? Hermano, una diferencia es tener conocimiento y otra diferencia es aplicar ese conocimiento. A veces tú y yo podemos tener conocimiento, pero no sabemos cómo aplicarlo. Y a veces actuamos mal. Y se lo digo porque soy un caso. No sabe cuántas veces mi esposa tiene que lidiar con su esposo y tiene que soportar que a veces, hermano, pues no soy muy sabio. Y déjame decirte que no, si algo cuidaré mucho como pastor aquí arriba, es no creerme en lo que enseño, en lo que predico, como alguien súper espiritual, porque no lo soy. Soy alguien como tú, hermano. ¿Sabes cuál creo que eres tú? Alguien que busca a Dios pidiendo de su gracia. Entonces, mi hermano, tengo el cuidado de no caer en enseñanzas donde sea tan extremoso la santidad y si no lees, si no oras, entonces no puedes. Porque doctrinas como esas, mis hermanos, que han llevado a un extremo la santidad, la iglesia termina en legalismo y es lo que no queremos hacer. Pero sí queremos hacer una iglesia bíblica que busque a Dios de una manera equilibrada. Es decir, así como te esfuerzas en las cosas naturales, es decir, en la puntualidad de tu trabajo, en la formalidad de tu trabajo, en el orden de tu trabajo, en el tiempo de tu trabajo, lo hagas en los asuntos espirituales. Pero para lograrlo necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a creer en sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Y allí está una promesa, dice Santiago: si alguien no tiene sabiduría, pídala a Dios creyendo. Si no tienes fe, ¿qué vas a recibir? Amén, hermano. Entonces, un predicador dijo: no importa cuánto conozcas la Biblia, en los días que vienes necesitarás raciones frescas de pan diario. ¿Cuántos han leído la Biblia? Bueno, pues no dejes de hacerlo. Porque en ella, hermano, tenemos las promesas en las cuales debemos creer. Decía este predicador: no descanses en la gracia del pasado. Cree que Dios quiere que descanses en la gracia día con día. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cree que Dios quiere, hermano, encontrarse contigo de una manera nueva? ¿Cuántos creen eso? Que Dios quiere encontrarse con nosotros de una manera nueva, cada día. ¿Qué quiero decir, mis hermanos? Bueno, que Dios requiere de ti que busques primeramente su reino y su justicia. Pero para lograrlo, mira por ejemplo lo que dice Jeremías 29:11. Jeremías decía: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Cuáles son los planes de Dios? Dice que tiene planes buenos para ti, para mí, para mi esposa, para mi esposo, bueno, tu esposo, para tus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, diga conmigo: aunque este mundo va de mal en peor, nosotros vamos de gloria en gloria. Y alguien dirá: ay, pastor, pues esto yo ya lo he escuchado. Mi pregunta es, pues díselo a tu cara, no, con todo respeto y amor. ¿Has abrazado las promesas de Dios? Pues ¿qué crees? Que lo refleje nuestro rostro.
Ay, pastor, voy a estar con la sonrisa de Colgate. Bueno, es que muchas veces, sabes que manifestamos la condición del corazón muchas veces por nuestra actitud. Una actitud de indiferencia. Ay, esto ya me lo sé. Ay, sí. O una actitud de, bueno, ya me dormí. Bueno, esa es otra, esa es común. O una actitud de, sí. Estás pensando, pero pues nada más piensas, pero nada se logra. Hermano, nuestra actitud delante de Dios es sumamente importante. Por eso el tema, hermano, titulado el día de hoy es: busquemos el reino y su justicia. Todos aquellos, hermano, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, no somos ciudadanos de esta tierra, sino del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que todos los que son ciudadanos del reino necesitamos una vida cada día más clara de lo que somos, no de lo que decimos ser. Hermano, la gente te identifica como un cristiano que abraza las promesas de Dios. Ay, yo pensé que ibas a decir amén. O la gente te ve y te ve como aquellos que andan buscando una de a peso. ¿Sabe cómo andan buscando una de a peso? Están así. Hay cristianos que así se la pasan, así andan. Y la gente te ve y te dice, pero ellos ¿qué manifiestan? Bueno, aparentemente una felicidad y un gozo. Dígale al que está a su lado: ¿y tú? ¿Quién eres? Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Sí, todas estas cosas serán añadidas. Repito Filipenses 3:20, el apóstol Pablo dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo. ¿Sí dice así, hermano? Ahora, mis hermanos, fíjate lo que te decía hace un momento. Muchos abandonan la iglesia al sentirse incompetentes de no cumplir con el estándar de la Biblia en relación a una vida que busca agradar a Dios. Alguien dijo: la iglesia es un hospital de pecadores, no un club de gente santa. ¿Y cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, nuestras enseñanzas no es para que nosotros salgamos y diciendo ya soy salvo, elegido, escogido y punto. Ya no tengo que hacer nada. No, mis hermanos. O sentirnos super espirituales, menospreciando a nuestros hermanos lentos en la fe, menospreciando, hermano, la unidad que necesita la iglesia, porque es un hospital de pecadores, no un club de gente santa. Muchos hermanos creen que la iglesia es un lugar de buenas personas que le dicen a otros cómo ser buenas personas. Estas palabras las compartía el pastor Dani en una de sus enseñanzas, hablando acerca del peligro del legalismo. Y Jesús tiene el cuidado, hermano, porque en cada palabra que daba en el sermón del monte, ¿con qué cree, hermano? Cada palabra donde él daba sermones siempre se encontraba con los religiosos, con los fariseos, que ponían más atención, hermano, en sus tradiciones que en el amor al prójimo. Porque si algo que Jesús vino a enseñarnos, hermano, era la importancia de mostrar el amor de Dios a este mundo, demostrar su gracia, demostrar su misericordia, y no de decir, hermano, que solo el Señor vino a morir en una cruz solo por unos y otros están condenados. De ninguna manera. Cristo vino a morir para que todo aquel que crea en Él, escúchelo bien, todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que, mis hermanos, nadie tiene el nivel de vida que Dios quisiera que sus hijos tengan. ¿Cuántos saben que Dios conoce nuestra condición? Él conoce nuestras necesidades.
Él sabe, hermano, que fallamos. Él sabe que somos débiles. Pero también el Señor sabe que nos ha dado su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y ese Espíritu nos lleva a las verdades, esas verdades, esos principios, pero sobre todo, hermano, las promesas que nos ha dado el haber sido rescatados. Miren lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos. Son palabras del apóstol Pablo, alguien que tuvo un encuentro personal con Cristo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sí dice así, hermano? Verso 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es que, mis hermanos, tú y yo debemos abrazar las promesas que Dios nos ha dado para terminar la carrera. Si tú y yo abrazamos sus promesas, si tú y yo abrazamos que Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Por ejemplo, vaya conmigo a Josué capítulo 1, mis hermanos, y nos dice lo siguiente. Josué capítulo 1, verso 6. Dice lo siguiente. Vamos a leerlo desde el verso 1. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy. ¿A quiénes, hermano? A los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto al Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. O sea, Dios está cumpliendo sus promesas. Los había sacado de Egipto para llevarlos ¿a dónde? A descansar. Los llevó ¿a dónde? Los iba a llevar a una tierra donde iba a fluir leche y miel. Amén. Y sigue diciendo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué más dice, hermano? No te dejaré ni te desampararé. Verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a vuestros padres que les daría a ellos. Verso 7, léalo conmigo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. ¿Qué dice? En todas las cosas que emprendas. Ahora quiero que vayas notando también que el Señor está dando promesa, pero está dando mandamiento. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo. Hermano, ¿qué es todo? Eso incluye tu familia, tu economía, tu salud. ¿Sí o no, hermano? ¿Cuántos recuerdan al rey Ezequías? Que le dijo el Señor: ordena tu casa. Eso lo hablamos hace 8 días. Y dice que él habló con Dios, él oró a Dios, él recurrió a sus promesas y le dijo: Señor, he andado en tu verdad. Tú conoces mi vida, mi corazón. ¿Y qué dice que Dios hizo? Dice que escuchó su oración y le dijo: Ezequías, 15 años más doy a tu vida. Hermano, ¿sabes cuántos de aquí Dios nos ha permitido, aún en medio de cualquier enfermedad, aún en medio de cualquier angustia económica,
Aún en medio de cualquier angustia en tu matrimonio y aún en medio de cualquier angustia de nuestros hijos, Dios nos ha sostenido y te ha dado vida. De manera que ahora dice el verso 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora mira verso 9, léalo conmigo. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas. Esas son promesas. ¿Quieres más promesas? Mira lo que dice el salmista, para ya casi terminar. Todavía me falta 1 hora y media, pastor. No es cierto. Vaya conmigo al Salmo 1. El Salmo 1, hermano, es bien conocido por nosotros, ¿sí o no? ¿Cuántos leen el Salmo 1? Dígale al que está a su lado, nada más que no es tú. ¿Cómo se llama? Tu amuleto de la buena suerte. Algunos hermanos toman los salmos como si fueran amuleto. Ay, lee esta oración. La oración del nuevo día, de la nueva noche, del nuevo mañana. No, hermano, los salmos no son amuletos. Los salmos también nos muestran sus mandamientos. Y el salmista decía: con ellos soy amonestado. Salmo 19. Pero mira lo que dice el Salmo 1. ¿Lo tiene? Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Es decir, bienaventurados somos, mis hermanos, los que no estamos afanosos a las cosas terrenales, a las cosas materiales, que te llevan a hacer esto. ¿Qué? ¿Caer en superstición? ¿O que te llevan a buscar santeros que te lean las cartas? Algunos han entrado a las iglesias pare de sufrir. ¿Saben por qué? Porque están buscando que los sanen. ¿Sabes que muchos cristianos, hermano, tristemente, bueno, yo sé de algunos que incluso terminaron tatuándose sus brazos? Y bueno, una ocasión que tuve una plática con un matrimonio, ellos se sinceraron, pidieron perdón a Dios y dijeron: pastor, es que queremos, no es confesarle a usted nuestros pecados, no, pero ellos abrieron su corazón pidiendo consejería y dijeron: pastor, cometimos un grave error. Les digo: ¿qué? Ya me tenían con el pendiente. Me dice: es que pues fuimos con unos santeros. Híjoles. Y que los cachetes, nada, no es cierto, nada, ¿cómo que? Imagínense nada más. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué dice, hermano? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Lee lo que dice. ¿Qué dice? Y todo lo que hace prosperará. ¿Nota mandamiento y promesa? Recuerda alguien que venía y decía: pastor, voy a emprender un negocio, ¿qué me puede aconsejar? Y bueno, lo primero que le decía era: ¿ya fuiste primero a Dios? ¿Ya le preguntaste a Él?
Y él me decía, bueno, sí, pero todavía tengo duda. ¿Qué hago, pastor? Es que yo quiero hacer prosperar mi negocio. Después de que ya había llevado a unos hermanos que creen donde yo declaro y decreto. Después fue a buscar a otros hermanos que ungen el local, para que dicen ellos, es que si lo unge, si hay unción, va a venir mucha gente. ¿Te ha tocado que has ido a locales donde no hay gente, vas a comer, a tomar un café y se llena? Y dices, ay, es una bendición. Y dices, voy a abrir mi negocio para que venga gente, y nadie va. Pues es que no es a la voluntad nuestra, sino a la voluntad de Dios. Entonces, pastor, ¿cómo debemos hacerle para prosperar este 2025? Bueno, primero dice el Señor, ¿y qué es lo que le decía al hermano? Mira, oye, una pregunta, ¿te deleitas en la ley del Señor? ¿Te deleitas guardando su palabra? ¿Te deleitas cumpliendo sus mandamientos? Y bueno, cada día que le iba diciendo eso, no estaba. Y me dice, la verdad, no, pastor. Le dije, mira, ¿quieres prosperar? Guarda sus mandamientos, deleítate en sus mandamientos. Por eso, mis hermanos, después de estas promesas que acabamos de leer, donde el Señor dice, y todo lo que hagas vas a prosperar, pero Él nos da la misma idea que se dio en el Antiguo Testamento, es la misma idea que se da en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios. Los hijos de Dios, mis hermanos, tenemos su palabra donde nos enseña cuál es el orden de los hijos de obediencia para prosperar tanto en mi vida espiritual como en mi vida material sin afán. Por eso es que el Salmo 1, del 1 al 10, mis hermanos, al verso 3, dice que todo aquel que se deleita en Jehová, en su palabra, y medita de día y de noche, prosperará. Pero mira lo que dice el verso 4, no así los malos. ¿Quiénes son los malos? Los que dicen creer en Dios, pero no les interesa guardar sus mandamientos. Verso 6, porque Jehová conoce el camino de ¿quiénes, hermano? De los justos, mas la senda de los malos, ¿qué dice? Perecerá. Entonces, mis hermanos, en la tierra solo hay dos reinos. Escuche bien, el de Dios, que es el reino de los cielos, o el reino de la luz, y el de Satanás, que es el de las tinieblas. Ahora, mis hermanos, en ambos reinos hay metas, propósitos, objetivos, solamente que son diferentes. Porque los que son ciudadanos de las tinieblas viven conforme a las obras del diablo. Y Jesús confronta a los fariseos para decirles, vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque actúan como él hace, el padre de mentira. Los hijos de desobediencia, los hijos del diablo, mis hermanos, que son mencionados así en las escrituras, son aquellos que viven para sí mismos, que viven en libertinaje, que toman su libertad, pero cayendo en libertinaje, viven en desorden, pensando solamente en hacer fortuna. Hay muchos que tienen acumulado economía. Sin embargo, hermano, los hijos de obediencia, los hijos de luz, ¿qué creen que hacen? Buscan la voluntad de Dios, buscan ser obedientes, buscan vivir conforme el reino y su justicia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que Jesús les dice entonces en este mandamiento, lea algo conmigo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Para cumplir con este mandato, ¿qué dijimos que debemos hacer? Abrazar sus promesas. Es la manera de fortalecer nuestra fe, hermano. Esta palabra buscad, mis hermanos, ¿qué significa? Esta palabra buscad viene del griego soteo, que significa desear,
significa buscar, tratar de obtener, procurar ir decididamente. También significa ir persistentemente, ir continuamente hacia algo. Entonces Jesús dice, ¿quieren ser prosperados en todos sus asuntos, en la familia, con tus hijos, con tu esposa, en la economía? ¿Qué dice el Señor? Busca. Es decir, procura, dedícate, dale dedicación, persiste. Ahora, dentro de este mandato también está otra palabra, hermano. Dice, la primera palabra es buscar, y luego dice primeramente. Esta palabra primero viene del griego protos, que significa en primer lugar, antes que nada. Protos, hermano, habla de un rango de importancia en las cosas del orden. Hermano, ¿en qué rango de importancia está Dios en tu vida? Que te lleva al punto, hermano, de mantenerte fiel a Él. Que lo que vives, que lo que sientes, no te hace, hermano, apartarte de Él. Tenemos problemas con la esposa, con el esposo, en el trabajo, incluso en la iglesia o incluso en el ministerio. ¿Y qué empezamos a hacer, hermano? No, ya no juego. No, así ya no. Yo pensé que iba a estar todo en armonía y gozo. Y el Señor te dice, hey, esfuérzate y sé valiente. Pero, ¿cómo? Bueno, busca primeramente. Esto habla, hermano, de nuestras prioridades. Habla de tu lista de prioridades. En Mateo 6:33, hermano, no dice busca secundariamente o busca en quinto lugar a Dios. No dice así, sino busca, ¿cómo, hermano? Primeramente. Y habla de que Dios debe tener, hermano, ¿qué? Una prioridad en todas las cosas. Antes que tu trabajo, antes que la familia, antes que el esposo, antes que la esposa. Antes de decirle en la mañana a tu esposa, mi amor, te amo. Claro, eso es bíblico, tienes que decirlo y mostrarlo. Pero en primer lugar, hermano, es agradecerle ¿a quién? Al que da aire a tus pulmones. ¿Qué dice el Salmo 150? Todo lo que respira, alabe al Señor. Hermano, lo primero que haces en tu día, en tu respirar, bueno, después de toda esa noche, porque hay algunos que son un milagro de noche, ¿sí o no? Se duermen y se mueren y resucitan en la mañana. Ay, ya. Porque nada, ni el teléfono, está chillando el niño, la esposa está mala y él está. Esos milagros no son buenos. Primero, hermano, es el enfoque que Jesús está estableciendo a aquellos que quieren ¿qué? Mantenerse firme, tener una fe fuerte, sólida, que agrade a Dios. ¿Cuántos saben, mis hermanos, que Dios se agrada de los hijos obedientes? Que Dios, hermano, siente gozo, alegría, ver a sus hijos que le adoran en espíritu y en verdad. Ahora encontramos, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ya para casi concluir, hermano, la palabra reino de Dios, fíjese que se encuentra 52 veces en el Nuevo Testamento, y reino de los cielos se encuentra 31 veces, y la palabra reino, hermano, 138 veces. En el Nuevo Testamento Jesús habla de su reino, y es lo mismo que hacían los apóstoles. Es lo que Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que se haya cumplido en ustedes la promesa. Vendrá el Espíritu Santo y serán ¿qué? Llenos de ¿qué? De mi reino, de mi justicia, de mi verdad. En Hechos encontramos capítulo 8 verso 12, donde Felipe predicó las buenas del reino de Dios y del nombre de Jesús.
Pablo, hermano, alentó a los creyentes diciendo en Hechos 14:22, a través de muchas tribulaciones se entrará en el reino de los cielos. Dígale al que está a su lado, ¿cómo vas con las tribulaciones? Es necesario, hermano, que a veces Dios permita que seamos sacudidos. Que a veces, hermano, te vas a sentir así como en temor, en angustia. Pero escucha bien, pero no en afán. ¿Podemos caer en afán los cristianos? Sí, claro que sí. Pero el propósito de Dios, hermano, es librarnos del afán. Por eso el mensaje de Jesús a sus discípulos es: no se afanen, no se preocupen, no te anticipes del mañana. Todavía no viene el martes y ya estás diciendo el miércoles: no tengo para pagar el miércoles. Diga al que está a su lado: vive un día a la vez. Esa doctrina, ¿verdad? Los últimos 2 versículos de Hechos dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en la casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, enseñando acerca de Jesucristo abiertamente, y sin impedimento. Así es que el tema, hermano, del reino de los cielos es grande. Está lleno de verdades alentadoras, de promesas con libertad, pero también con responsabilidad. Diga conmigo: responsabilidad. Esta palabra reino, hermano, es traducido de la palabra griega basileia, que habla de poder, autoridad real. También la palabra griega basileia es traducida en nuestra Biblia por la palabra reinado, que significa poder absoluto o el ejercicio de poder. Ahora, ¿cuántos de nosotros sabemos que solo hay un reino en el cual debemos estar? Porque solo hay un Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ese rey, mi hermano, en nuestro caso refiere a nuestro Señor Jesucristo. Él es el reino de Dios. Y Jesús es quien está hablando del reino de Dios, llevando a sus hijos a una vida espiritual, a una vida moral. Tu vida espiritual se va a notar, ¿sabe cómo? En tu vida moral. No estoy hablando de moralismo. No estoy hablando, hermano, de ganarte el cielo por lo que hagas. No. Nosotros ganamos el cielo por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Así es que todo lo que hacemos, guardando sus mandamientos, guardando los principios espirituales, guardando sus estatutos, hermano, es porque somos seguidores de Cristo. Somos seguidores agradecidos. Somos seguidores esclavos por amor. ¿Cuántos hay esclavos por amor en este lugar? Entonces, mi hermano, el gobierno de Dios, ¿sabe qué debe de gobernar? Tus pensamientos. La palabra de Dios. Por eso el Señor le decía a Josué: medita de día y de noche. ¿En qué? En mi palabra. ¿Para qué? Para que hagas mi voluntad. Hermano, ¿estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios? El reino de Dios, hermano, hablar de buscar su reino es cuestión de perseverar en la senda de la fe y del discipulado, teniendo a Dios, mis hermanos, como nuestro primer amor, su reino como nuestro destino, su gobierno y su voluntad como nuestro deseo, y su justicia como nuestro estilo de vida. De manera que buscar su reino, hermano, es buscar que Él reine sobre nosotros y nosotros someternos a su dirección, cumpliendo su voluntad en nuestras vidas. Por eso te pregunto, hermano, ¿la relación que llevas en tu matrimonio es la correcta? Hermano,
la vida y relación de nuestros hijos cristianos es la correcta? ¿Estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios? Hablando de jóvenes, ¿cuántos de los jóvenes están orando a Dios y dicen: Señor, yo quiero seguir estudiando, yo quiero seguir preparándome? Porque tal vez pueda haber algún joven que diga: no, yo, la voluntad de Dios es que ya no trabajé, que no estudié. No, ya oré y me dijo el Señor que ya no. No, Dios nunca se retracta de su palabra. Dios quiere, hermano, que nosotros seamos esposos que mostremos integridad en la familia, que mostremos entrega. Dios quiere que seamos hombres comprometidos con Dios, porque si somos comprometidos con Dios en su amor, en su misericordia y en su gracia, ¿qué creen, varones? Eso mostraremos a nuestra esposa: amor, misericordia y gracia. Antes de querer ir a predicar a las calles y dar el evangelio acerca del amor, de la gracia y misericordia de Dios, nosotros debemos evangelizar en nuestro hogar mostrando su amor, su gracia y su misericordia. ¿Sabe a quién? A nuestra esposa y a nuestros hijos. De manera que un discípulo fiel, hermano, anhela que Dios sea verdadero Señor de su vida. ¿Cuántos de aquí desean que sea el Señor verdaderamente el Señor de su vida? Entonces vive de acuerdo a su voluntad. Esposos, que nos ordenemos en el matrimonio. Mujeres que si viven solas se guarden hasta que el Señor ponga un varón que ame a Dios, o un varón que está solo hasta que el Señor ponga, si es su voluntad, pero que esté en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es una bendición ver, hermano, cuando familias, cuando matrimonios ordenan su vida, porque vemos el poder del evangelio cumpliéndose. No porque obedecen al pastor, no me obedecen a mí, obedecen a Dios. Nosotros solamente damos su palabra. Por eso, hermano, buscar, hermano, el reino de los cielos no es en nuestra fuerza personal. ¿O sí, hermano? No. Esto implica buscar el reino de Dios, es decir, se trata de una relación personal con Dios. En Colosenses capítulo 3, verso 1, Pablo dice que aquí algo que dice es cómo se manifiesta la fe, hermano, de los que vivimos la justicia de Dios. Mira lo que dice Colosenses 3:1. Si pues haber resucitado con Cristo, ¿qué dice, hermano? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2, primero dice buscad, y ahora dice el verso 2, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermano, ¿estás mirando, estás buscando las cosas de arriba? ¿Estás mirando lo que Dios demanda en nuestras vidas? Si decimos que sí, los padres, hermano, tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos. Si hay hijos que tal vez no quieren, no te preocupes por eso, pero mientras ellos vivan en casa, tú debes de darles el evangelio con amor, con gracia, con misericordia, no con enojo, no con grito, no a la fuerza, sino con amor. ¿Cuántos dicen amor? Amén. Pero debemos estar cuidando a nuestros hijos, así como Dios cuida de nosotros. Eso es lo que dice su palabra en Mateo, ¿no? Dios cuida a las aves, hermano, y bien claro dice Jesús: ¿a poco los animales, aunque ellos tienen vida, pero ellos no tienen alma, no tienen razonamiento? Nosotros sí, hermano. Y Jesús dice: ¿acaso no vales tú más que un animalito? Triste el mundo dice que no. Tristemente, dice el mundo que no. ¿Sabe qué dice el mundo? Que cuides y que ames más a los animales
que a las personas. No sé si supo que ahora se está demandando a una mujer. Esto fue en las redes sociales, yo no sé quién lo vio. Es que llega una mujer con toalla, se había bañado, pero sale, quién sabe qué suceso hubo en la casa. Ella se sale, toma la cámara y llevaba un animalito. Y toca pidiendo ayuda por esa situación que pasa. Pero ¿sabe qué hizo, hermano? Después dice, sigue viendo el video. Y cuando termina, ¿sabe qué pasó? Dejó a su niña de 3 años en la casa, porque se estaba quemando, me parece, la casa. ¿Y qué cree que sacó? A su animalito. Bueno, nosotros los hijos de Dios no nos vamos a los extremos. Hermano, ¿cuántos tienen animalitos en casa? ¿Los cuidas? ¿Y cómo los cuidas? Ahora, ¿cuál es la respuesta de ese animalito hacia ti? Fíjate, un animal irracional. ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué te muestra? Gratitud. ¿Qué más? Agradecimiento, bueno, fidelidad, lealtad. ¿No se pega a ti? ¿No te anda ahí y te deja ahí hasta sus lagañas? Una ocasión, termino con esto, se acercaron unos jóvenes a preguntarle a un rabino que qué era la alabanza, la danza. Y le decía que la danza es muy fácil de entenderla, pero les dijo, miren, primero vayan, busquen a Dios, busquen su dirección para que el Señor les dé lo que y ustedes puedan entender lo que les voy a decir acerca de la danza. Entonces ellos se fueron, porque como ustedes saben, hay una discusión hasta el día de hoy, que si se debe danzar, que si no se debe danzar, que por qué esto y aquello. Total, hermano, el caso es que después de una semana llegan con el rabino insistentemente, ya estamos aquí, por favor dinos, ¿qué es la danza? Y bueno, el rabino les dice, pásense, siéntense, les voy a explicar rápidamente. En eso abre la puerta de su balcón y entra su mascota. ¿Y qué cree que hace su mascotita cuando lo ve? Se levanta en sus 2 patitas y empieza a hacerle así. Y empieza a correr como loco. Y estos hermanos, está hablando de la danza, algo espiritual, y no sale con eso, está ahí poniendo atención a ese perrito. Es ok, ya estaban bien desesperados y bien enojados. Y el perrito, bueno, le hacía una fiesta, exactamente. Cuando de repente, pues ya desesperados, estos jóvenes le decían, oye, ¿qué es la danza? Y el rabino les dijo fácilmente, les dijo, ¿vieron lo que hizo el perrito? Y le dicen ellos, ay, pues sí, pero pues ¿eso qué? Le dice, eso es danzar. ¿Sabe qué es la danza? Es gratitud a Dios por todo lo que Él hace. ¿Quién creen que lo alimenta? Dice él. Dicen ellos, no, pues tú. ¿Quién lo baña? No, pues tú. ¿Quién lo lleva al veterinario? No, pues tú. ¿Quién lo cuida? ¿Quién lo apapacha? ¿Quién esto? ¿Quién acudió? No, pues tú. Dice, entonces, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo, hermanos? Agradecer. Entonces, hermanos, si un animal irracional entiende qué es la gratitud, y ese animalito, ¿qué cree? No se afana. ¿Sí o no? Él no se afana si le vas a dar o no de comer o te está ahí. Ya solito, digo, algunos peritos ya bien entrenados, ahí te lleva la charola. Pero no se afana, Él está despreocupado de si tienes o no dinero. Tú tienes que juntar para comprarle tus croquetas. Tú tienes que llevar y pagar. Entonces, hermano, si un animal irracional entiende que no es el afán y busca ¿qué? Acercarse, aproximarse, ¿a quién? A su amo.
¿Cuánto más nosotros? ¿Recuerdas a Jesús decir, perezosos, miren a las hormigas o miren a las aves? No trabajan ni hilan. Bueno, hay algunos que dicen, ya ve, pastor, yo por eso no trabajo. No, eso no es. Pablo decía, los que no trabajen no van a comer. Pero dice, trabaja pero sin afán, sin querer llenar bolsa. Y si el Señor nos bendice este año, hermano, ¿sabes qué tienes que ser? Generoso. Así es que, hermano, ¿cuántos de aquí tienen la bendición de tener raciocinio, entendimiento? Entonces, ¿cuántos de los que estamos aquí podemos agradecerle al Señor y decirle, Señor, gracias por tus promesas? Póngase de pie, querido hermano. El reino de Dios, mi hermano, fue el tema destacado en las enseñanzas de Jesús, donde el Señor comenzó a establecer y enseñar sobre el reino de Dios a través del poder de su Espíritu Santo. Así es que, hermanos, ¿cómo buscaremos vivir este 2025? ¿Con afán? ¿Con preocupación de qué comeremos, qué vestiremos? ¿O buscarás, mi hermano, el reino de Dios? Es decir, vivir conforme a su voluntad. Bueno, pues estas palabras de Mateo 6:33, hermanos, son un recordatorio poderoso de que independientemente de los desafíos y oportunidades que nos traigan este año, vamos a poderlos enfrentar con confianza y esperanza, porque Cristo está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Así es que yo quiero pedirte que cierres tus ojos, hermano. Si hay una crisis en tus finanzas, en tu matrimonio, con tus hijos, o hay una crisis emocional personalmente, si ahorita hay algo emocionalmente, bueno, el Señor te dice que abraces estas promesas. Por ejemplo, que Cristo es nuestra esperanza.